Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, como todos los jueves. Los recibimos con mucha alegría acá en el Grupo CLAD, muy contentos de estar juntos, aunque sea de esta forma virtual, que aparentemente es la más sana en este momento para... y hoy tenemos un muy buen seminario, es nuestro noveno seminario con el tema COVID y trombosis, y trombosis y coagulopatía, y hoy justamente vamos a tratar el tema de hemofilia y otras alteraciones en la coagulación en COVID-19. Tengo un par de anuncios. El doctor Raúl Izaguirre, nuestro presidente, hoy se va a unir a nosotros un poquito más tarde porque está en otra teleconferencia, pero vamos a contar con él en los próximos minutos. Nuestra coordinadora, doctora Gloria Ramos Ramos, nuestra vicepresidenta, y la verdad que ella se ha ocupado de generar un excelente seminario que esperemos que disfruten. Antes de darle la palabra, les quiero también anunciar que nuestro último seminario sobre COVID, porque luego vamos a continuar, pero el último de este ciclo COVID va a ser el jueves 30 con la presencia de la doctora Claire McClinton, la presidenta saliendo de la Sociedad Internacional de... Así que los invitamos a todos a que puedan participar. Bueno, entonces le doy con mucho gusto la palabra a Gloria para que dé comienzo a este seminario. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para todos. De antemano, gracias por estar conectados. Como dijo la doctora Cecilia, este ciclo de seminarios que ha organizado con mucho cariño el Grupo Latinoamericano Cooperativo de Hemostasis de Trombosis. Es nuestro noveno seminario. Vamos a hablar de hemofilia y otras alteraciones de la coagulación. Y a continuación les voy a presentar a mis conferencistas. No puedo aquí avanzar. Bueno. No puedo adelantar la diapositiva, Francisco, la siguiente. Ok, gracias. Entonces les voy a presentar a los conferencistas de esta tarde. Entonces de México nos acompaña la doctora María Teresa García Lee. La doctora es hematóloga, realizó un fellow en enfermedades hemorrágicas y microangiopatías en el Centro de Hemofilia y Trombosis Angelo Bianchi Bonomi en Milán, Italia. La doctora también realizó una maestría en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en el Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor, del Instituto Mexicano de Seguridad Social. De la República de Ecuador nos acompaña la doctora Julia Edith Soria Silva. La doctora es hematóloga, trabaja en el Hospital de la Seguridad Social Carlos Andrade Marín. Ella es coordinadora de la Clínica de Hemofilia. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y también comparte estas actividades haciendo docencia en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador. De Venezuela tenemos el gusto de contar con la presencia del señor César Carrillo Donado. Él es un empresario desde hace más de 41 años. Es líder en proyectos sociales, en recaudación de fondos, en gobernanza, en medios de comunicación masiva y planificación. Hace parte de la junta directiva de la Federación Mundial de Hemofilia y actualmente es el coordinador general de la Coalición de las Américas. Y también le queremos agradecer al doctor Jesús Ardila Novoa, que nos va a acompañar como un asesor temático. El doctor Jesús Ardila es médico, pediatra y hemato-oncólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia clínica en la parte de hemofilia y trabaja en 2 centros de hemofilia más grandes que tenemos, son centros de excelencia.
Uno de ellos es IPS especializada y también hace parte del equipo del Centro Médico de Imbanaco en Cali. La siguiente. Entonces les quiero contar, para dar paso a la doctora, cómo hicimos o cómo trabajamos este seminario. El señor César Garrido envió a todos los países de Centroamérica y de Sudamérica una invitación, una encuesta para que nos contaran en qué países de los centros que trabajan en hemofilia y otras alteraciones de la coagulación se habían presentado casos de COVID-19. De los 17 países a los cuales se les envió esta encuesta, se recibió en 5 de ellos que habían presentado casos. Estos países son México, Chile, Argentina, República Dominicana y Ecuador. Y es así como seleccionamos a 2 países, que fueron México y Ecuador, para que nos cuenten la experiencia a través de casos clínicos. Y es así como a continuación les voy a presentar a mi primera invitada de esta tarde, que es la doctora María Teresa García Lee. También no está de más recordarles que por favor sus preguntas las envíen a través de chat y ellas serán respondidas al término de las ponencias. Entonces los dejo en compañía de la doctora María Teresa García Lee. Doctora, puede poner su presentación. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer solo una... Ay, este es el mío. Ok. Ahí está. Voy a hacer un... Ya amablemente Gloria me ha presentado. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Bueno, les voy a contar un poco. El Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el centro de hemofilia que está atendiendo a la mayor parte de los pacientes, de las personas que viven con hemofilia en el sur de la Ciudad de México, que es la capital de México, el país. La zona conurbada de la metrópolis de México tiene aproximadamente 26 millones de habitantes, o sea, es una zona urbana bastante grande, y el hospital en donde yo estoy ahorita trabajando es, además de ser centro de hemofilia, digamos que es el centro, fue el primer hospital de 100% de atención COVID del sur de la Ciudad de México. Entonces, estamos trabajando en equipos, no estábamos atendiendo específicamente enfermedades de la coagulación cuando llegó este caso. Este paciente llegó a urgencias, es un hombre de 39 años, ya conocido por el servicio, diagnosticado con hemofilia A grave sin inhibidor, se encontraba en profilaxis terciaria con factor 8 recombinante, Turoctocog, 1.250 unidades 3 veces por semana. Su serología viral era y había sido siempre negativa. Tenía diferentes artropatías porque, bueno, como no había tenido profilaxis hasta ya la vida adulta, pues tenía artropatía de codo, de rodilla, antecedente de una cirugía de rodilla y pues obesidad grado 1 debido a la falta de actividad física. Ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de 4 días de evolución, con fiebre de más de 38 grados centígrados, mialgias, artralgias diferentes a la artropatía hemofílica que ya el paciente presentaba, anosmia y disgnesia, con un cuadro leve. Sin embargo, los signos vitales a su ingreso fueron con una TA de 134/78 estable, una frecuencia cardíaca de 134, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, temperatura más de 38,5 y una saturación al aire ambiente de 88%. El paciente estaba despierto, estaba orientado, cooperador, sin embargo, estaba diaforético, con taquicardia, y sin embargo, con los campos pulmonares, así lo refiere la historia clínica, las áreas pulmonares, con estertores basales de forma bilateral. Ante la alta sospecha de infección por COVID, bueno, se le tomaron primero exámenes de laboratorio. Aquí podemos ver una biometría hemática
con hemoglobina normal para la Ciudad de México. Nosotros estamos aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Leucocitosis de 16.700, con neutrófilos, aquí me faltó un 0, una disculpa, 15.000, linfocitos normales y plaquetas de 228.000. Dímero de, hasta ese momento, bueno, de 900 miligramos, un poco elevado, pero nada más, y glucosa de 103. El paciente no era diabético, no se conocía con alguna otra alteración metabólica, urea y creatinina normales, y las transaminasas ligeramente elevadas. Y ya la gasometría arterial con apoyo de oxígeno suplementario, con una FiO2 del 41%, con una saturación normal. Entonces, al ver esta mejoría de la saturación, bueno, se quedó en observación, y entonces se le tomó la PCR para SARS-CoV-2, fue positivo, no en ese momento, a las 48 horas, que es cuando nos informan los resultados, y se tomó esta tomografía de tórax. Bueno, esta solo es una imagen representativa, aquí podemos ver las imágenes del proceso infeccioso. La reportan con un proceso infeccioso de tipo viral, con una afectación leve, un patrón pulmonar de vidrio deslustrado, con una fase de la enfermedad inicial, con bandas de atelectasia en los lóbulos inferiores y un puntaje del que nosotros utilizamos, que es el que nos sugiere el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 4 de 25, o sea, no estaba tan mal. Sin embargo, por la enfermedad del padecimiento de base y la saturación tan, bueno, no tan baja, pero la fiebre, se decide el ingreso del paciente. Este tratamiento lo inician en urgencias, no, hasta este momento no se había contactado con nadie del centro de hemofilia, digamos, de la atención de la hemofilia. Se inició con metilprednisolona, 100 miligramos IV cada 24 horas, 5 días, ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas, se completaron 6 días, acitromicina 250 miligramos vía oral cada 24 horas. Ese es el tratamiento que está estandarizado para todos los pacientes en el hospital. Continuó con su profilaxis y la enoxaparina, inicialmente 60 miligramos cada 24 horas, porque también lo tenemos ya estandarizado el uso de anticoagulantes para los pacientes. Entonces, desde el ingreso, el paciente presentaba algunas equimosis y hematomas secundarios a punciones y aumento de volumen en la mejilla izquierda. Nunca sabemos qué le pasó, si fue que durante el uso de la mascarilla tuvo una laceración del carrillo, no lo sabemos. Ya él ingresó en el piso de los pacientes con COVID, le tocó en un equipo multidisciplinario, pero tuvo la suerte de que en ese equipo multidisciplinario estamos las 2 hematólogas que estamos en la clínica de hemofilia, la doctora Itamar González y yo, y un compañero cirujano nos dijo, oigan, aquí hay un paciente que tiene hemofilia. Entonces ya la fuimos a revisar, lo captamos, con disminución, bueno, ya aumento del volumen, las equimosis, le dimos su profilaxis. El paciente ingresó un sábado, ya había recibido la profilaxis lunes, miércoles y viernes, y el lunes que lo vimos reinició sin ningún problema. Le disminuimos la enoxaparina a 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas y continuó su profilaxis. Sin embargo, hubo un ligero aumento en el dímero D a 600 miligramos por decilitro con una proteína C reactiva de 8.21, seguía estable. Nosotros tenemos un corte de 5, estable, con disminución de las equimosis, de los hematomas, etcétera. El paciente, de hecho, se autoinfundía en el hospital el factor sin ningún problema. Al 8º día del inicio de los síntomas, no estamos tomando exámenes, no se toman exámenes de laboratorio tan frecuentes, y menos en el que tenemos en ese momento muy dañados sus accesos vasculares, pero sabemos que al 8º día del inicio de los síntomas suele haber una exacerbación, puede ser a veces de la coagulopatía o de los síntomas respiratorios. El paciente tenía hemoglobina 15, había disminuyeron también los leucocitos. Aquí ya tenía 7.800, tenía 5.900 neutrófilos, habían disminuido una tercera parte. Sin embargo, presentó un dímero D muy elevado de
2.25 microgramos, o sea, o 2000 miligramos, fibrinógeno de 608, glucosa de 135, una elevación que asumimos fue por la metilprednisolona y un ligero aumento todavía en las transaminasas con una proteína C reactiva más disminuida. Sin embargo, por el protocolo que llevamos y los factores de riesgo como obesidad y el aumento de la glucosa, decidimos aumentar la enoxaparina conforme a las guías realizadas en el instituto, que son estas. Fueron guías que realizamos en base o con base en las diferentes guías que se han publicado en los diferentes países, en España, Inglaterra, el que fue realizado por la doctora Beverly Hunt, el del ISTH, para hacer una ruta crítica. Y entonces aquí es en pacientes que tienen dímeros D más elevados de 1, a ver, aumentamos la enoxaparina en pacientes con un mayor riesgo. Al estar el paciente en un tratamiento con profilaxis que estaba recibiendo adecuadamente, decidimos por el riesgo para evitar cualquier posibilidad de trombo, también porque el paciente ha estado mucho tiempo postrado, su misma condición de articular no lo permite que haga mucha actividad física. Decidimos dejarle un poquito más de enoxaparina unos días, no le pasó nada, evolucionó bien y pudo egresar a casa. Tomamos controles de factor 8, factor de von Willebrand, sin embargo, no tuvimos la suerte, estuvieron coagulados y ya no pudimos ver cómo estaba, pero asumimos que el paciente estaba con su nivel normal o correspondiente a la profilaxis. Entonces, ¿cuáles fueron, o en qué nos basamos? Pues en las recomendaciones que están en la página de la Federación Mundial de Hemofilia, que aparecieron posteriores al webinar que se hizo a principios de abril. Entonces, aquí en el 2 de abril están en la página, es decir, que se pueden utilizar anticoagulantes como parte del protocolo en pacientes con dímeros D elevados e infección grave. Nuestro paciente no tenía infección grave, pero sí tenía un dímero D elevado, que sobre todo se elevó de un día en 48 horas de un día para otro. Y bueno, que el uso de anticoagulantes debería estar acompañado con terapia de reemplazo de factor. Continuamos con el reemplazo y bueno, debería de continuarse con la profilaxis y nosotros continuamos con la profilaxis. Tuvimos otro paciente que no requirió hospitalización, continuó su profilaxis normal en casa solo con líquidos y paracetamol para las artralgias. Y también está este artículo original que debemos de tener con pacientes con hemofilia que están internados. Entonces, que pues debemos de continuar con su Doctora, no le estamos escuchando. María T, no te estamos escuchando. Tal vez se haya desconectado, Gloria, sí. No sé si tú podés contactarla y mientras podemos ir resolviendo alguna de las... Ahí está María Teresa de nuevo. María T, ¿puedes continuar que la última parte no te alcanzamos a escuchar? Okay. Por favor, gracias. ¿Dónde me perdieron? Ya cuando estabas hablando de los artículos que había presentado la Federación Mundial de Hemofilia en la revisión de la última guía. Ahí. Tratamiento de los contraindicación para para realizar una intubación endotraqueal. Nosotros no hemos requerido eso. Y
y pues bueno, el paciente pudo egresar. Uh-huh. Ya está. Ok. Los voy a, no sé si si tienen mi pantalla o ya la dejé de compartir. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Vale. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias. A continuación, entonces, los dejo en compañía de la doctora Julieta Soria, quien nos va a presentar un caso clínico de hemofilia leve y COVID. Bueno, entonces, doctora, ya puede compartir su pantalla, por favor, y bienvenida. No sé si ahí se logra ver la pantalla. No. ¿Cómo? Ahora sí. Es no. ¿Yo por qué no lo sé? Buenas tardes con todos. Igual muchas gracias por la invitación. Como decía la doctora Guillermo, un gusto estar por lo menos a la distancia, la tecnología nos une. Igual yo voy a compartir un caso. Les tengo aquí una pequeña información sobre mi país, Ecuador. Ustedes saben, estamos aumentando los casos. Esta es una información del Ministerio de Salud del día lunes, pero hoy estamos alcanzando ya más de 78,000 casos. En las provincias, como podemos ver acá, la provincia de Pichincha es donde nos encontramos ubicados con nuestro hospital. Está en el segundo lugar de número de casos que está subiendo. La primera provincia fue Guayas con la ciudad de Guayaquil. Son las dos ciudades más grandes del país, digamos así. Entonces nosotros estamos en el segundo lugar atrás de Guayaquil con el aumento de casos. En el hospital donde yo trabajo, el Hospital de la Seguridad Social, Carlos Andrade Marín, se encuentra localizado en Quito, en la capital del Ecuador. Hemos conformado, desde el 2015 nos reunimos un grupo de profesionales de varias especialidades para conformar la clínica de hemofilia. Estamos formados, como ustedes ven aquí, por la parte de hematología. Somos 2 hematólogas, aunque todo el equipo de hematólogos comparten las actividades en la atención de pacientes hemofílicos. Tenemos el apoyo del laboratorio, tenemos el apoyo de una persona de fisiatría con una persona licenciada en rehabilitación, tenemos servicio social, apoyo de psicología, tenemos traumatología para adultos y para niños, tenemos odontología de adultos y de niños, el apoyo genético de 2 especialistas, enfermería para adultos y niños, nutricionista. Como es un hospital de tercer nivel, si nosotros requerimos de la intervención de otras especialidades, hacemos las interconsultas y tenemos el apoyo. Pero básicamente este es el grupo que nos hemos mantenido durante estos años trabajando unidos no unidos en un área física, pero sí en contacto para trabajar y apoyar a los pacientes. Un poquito de estadística. Tenemos en el hospital alrededor de 200 pacientes con coagulopatías congénitas. De esos, los pacientes con hemofilia son los que están en mayor número. Pacientes con hemofilia A, alrededor de 122. Todavía no tenemos un registro completo, seguimos reuniendo los casos. Siguiente con pacientes de enfermedades von Willebrand y pacientes con hemofilia B, que tenemos únicamente 4. En la parte de acá ustedes están viendo, la mayoría son pacientes con hemofilia grave, tenemos luego con hemofilia leve y hemofilia moderada. De los pacientes, el tratamiento que reciben, la mayor parte son con factor plasmático, factor 8 plasmático, y un porcentaje de pacientes con factor recombinante. De todos los pacientes que tenemos con hemofilia severa, nada más un niño de 10 años tiene inhibidores. Alto respondedor, que está en tratamiento con inmunotolerancia desde hace 2 años.
En este grupo de pacientes que les he nombrado, hemos tenido reportado durante el inicio de la pandemia 4 pacientes con COVID. Un paciente joven, colega médico, con enfermedad de von Willebrand, que está muy bien, no requirió hospitalización largo tiempo, sino que se recuperó bien. El otro es un paciente con hemofilia A severa, también un paciente relativamente joven, 40 años, que requirió hospitalización por un tiempo, pero salió bien. Un paciente con hemofilia moderada de 35 años, no requirió hospitalización. Y el caso que les voy a presentar es de un paciente que no formaba parte de nuestro grupo, entonces no lo conocíamos. Los otros pacientes no necesariamente estuvieron en nuestro hospital, algunos son de lejos, del oriente, entonces recibieron el tratamiento allá. Este es un paciente varón de 59 años, casado, instrucción superior, con antecedentes de tabaquismo hasta los últimos meses y un diagnóstico aparente de hemofilia A. Digo aparente porque como no era conocido, los datos se recabó más de la historia. ¿Y por qué digo aparente? Porque había el antecedente familiar de que la mamá también había tenido sangrados y tenía hemofilia A. Entonces ahí nos vino la duda si será la hemofilia o será una enfermedad de von Willebrand. Pues lo primero que hicimos es hacer la dosificación de factor de von Willebrand, factor 8, y encontramos nada más que el factor 8 es el que estaba disminuido en un 24%. Otro antecedente que tiene este paciente que unos días antes recibió la vacuna contra el neumococo. Entonces, cuando él empezó con sus síntomas, lo supuso que era resultado de la vacunación. Entonces, 9 días después del inicio de los síntomas que comprendían hiporexia, tos seca, astenia, deposiciones blandas, el paciente acude a un hospital privado. En el hospital privado le hacen unos exámenes, entre esos de la prueba de PCR para COVID, y resulta positivo. Como aumenta su sintomatología, es ahí cuando el paciente va al hospital de la Seguridad Social. No tenía aparentemente contacto con otras personas positivas, incluso la esposa resultó tener la prueba negativa. En la parte de la izquierda ustedes están viendo una radiografía del paciente que es ya en la evolución, cuando estuvo en terapia. Y en la parte de abajo no es una tomografía del paciente, pero aquí nada más para acordarnos las alteraciones que producen los virus, en este caso el COVID, el vidrio deslustrado que se nombra, las alteraciones nodulares, la distribución periférica. Aquí yo les he puesto una evolución de los signos vitales, de lo que es laboratorio y de la parte clínica, cómo fue evolucionando el paciente. Entonces, al inicio, al día 9, que es donde llega al hospital, los signos vitales se encuentran dentro de lo normal: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, que para nosotros a nivel de la altura que estamos, 2.800 metros, es normal. En el día 13, más o menos a mitad del día de la fecha de hospitalización del paciente, empieza a aumentar la presión. Asumimos también que es por el inicio de los corticoides que recibe desde el ingreso que va a emergencia. La frecuencia cardíaca también empieza a aumentar, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno empieza a disminuir. Es aquí cuando el paciente es valorado nuevamente por terapia, porque se encontraba en una sala común, digamos, de COVID. Entonces se empieza a cumplir criterios para ser ingresado a terapia. Y les he puesto aquí, ya me adelanté al día último, digamos, de la hospitalización del paciente, en que entra en un shock que ya no puede ser revertido. Ya vamos a ver un poquito por qué. Bradicardia, taquimia, la saturación más baja, y la evolución no fue favorable. En lo que se refiere al laboratorio, los exámenes básicos que se recomiendan para hacer el diagnóstico inicial, el seguimiento para ver el pronóstico, la biometría, sobre todo las plaquetas, los linfocitos, TP, TTP. Entonces, como presenta el paciente, la biometría, como ustedes ven, se mantiene al inicio dentro de lo normal, después empieza con una leve leucocitosis que se mantiene hasta el final. La hemoglobina no cambia, excepto a partir del día 20, en que ustedes ven que baja la hemoglobina, pero es por un sangrado que presenta el paciente. Los linfocitos no bajaron. Acordémonos que un criterio para avance de enfermedades,
los linfocitos menos de 800, él no bajó de 800, los neutrófilos se mantienen con leucocitosis, con neutrofilia al final. Las plaquetas se mantienen prácticamente normales, no bajan ni suben. Un criterio para avance de enfermedad es más trombocitopenia, pero también se habla de trombocitosis. La glucosa, como decíamos, asumimos que es también por el corticoide que él recibió. En los electrolitos todos permanecieron estables, normales, excepto el potasio, que tuvo una ligera baja y después un aumento. Y la creatinina, que empieza también alrededor del día 15, del día 20, a aumentar. Este aumento de la creatinina es lo que llevó a que el paciente necesite colocarse un catéter de diálisis. Entonces, el sangrado fue posterior a esa colocación del catéter de diálisis. A pesar de que fue administrado con concentrados de factor, el paciente empezó a sangrar. Otros de los criterios que se valoran que ayuda para el pronóstico y el seguimiento de la enfermedad, acordémonos que es la ferritina. Él mantiene valores altos, no tan altos, digo, en relación a otros pacientes no hemofílicos, igual que hemos visto con valores hasta de 20.000 de ferritina. La deshidrogenasa láctica también se mantiene alta, igual otro marcador de avance de enfermedad. La proteína C reactiva también se mantiene alta, aunque no tan alta. El criterio nos dicen los estudios más de 150. La procalcitonina, que va subiendo, que asumimos que es porque al final él presenta un cuadro infeccioso asociado con una enterobacteria que reporta en los cultivos de sangre con una bacteria multiresistente. La interleuquina 6, otro marcador que nos indica si se mantiene alta, los criterios son más de 40, él tiene 290. TP-TTP, el TP al inicio dentro de lo normal, después empieza a prolongarse, en esta parte disminuye porque empieza a recibir reposición de factor de plasma. El TTP se mantiene desde el inicio prolongado, pero acordémonos que él es hemofílico, pero ya luego cuando empieza a complicarse, la prolongación es mucho mayor, más de 180 segundos. Es aquí cuando el paciente, luego de la colocación del catéter, aún habiendo recibido concentrado de factor, continúa sangrando. El factor 8, ya decíamos, que tiene 24%, por eso lo catalogamos como una hemofilia leve. Cuando recibió el factor subió a un 100%, se mantenía con valores normales de factor, pero aún así él persistía con el sangrado y con el TTP prolongado. El factor de von Willebrand que habíamos hecho para el diagnóstico diferencial fue normal, 320. El fibrinógeno se mantuvo elevado y el dímero D también se mantuvo levemente elevado. Digo levemente elevado porque hemos visto valores mucho más altos. Aquí, desde que ingresa a terapia, ustedes saben que hacen algunos cálculos con algunos criterios, algunas escalas para ver cómo el paciente podría evolucionar. Entonces vemos que cuando ingresa la primera vez tiene una mortalidad probable de 33%, pero cuando el paciente va complicándose, la probabilidad de mortalidad aumenta en todos los criterios que habían utilizado. Y en la escala de Charlson, que nos indica la esperanza de vida de los pacientes en 10 años, vemos también que la esperanza de vida, si es que el paciente no hubiese tenido esta complicación, era una esperanza larga porque ni siquiera tenía más comorbilidades más que su hemofilia. Entonces, aquí en resumen tenemos el paciente que ingresa con una estabilidad hemodinámica, una insuficiencia respiratoria que va progresando luego. Al inicio la tomografía de tórax se reporta como un compromiso de un 93%. El paciente, pues su evolución no fue favorable, presenta falla renal, una coagulopatía adquirida secundaria y a más de su coagulopatía congénita que ya tenía. Esto hace que el paciente que al ingreso no tuvo sangrados, después empezó a sangrar que no pudimos controlar y tuvimos que incluso administrar concentrados de glóbulos rojos porque hizo anemia importante. Al final el paciente evoluciona mal, tiene un choque refractario, una falla multiorgánica, una hipocoagulabilidad. Aquí nos apoyamos con un estudio de tromboelastograma en que la fase R y la fase de coagulación nos salió muy prolongada, indicándonos que había déficit de algún factor.
Hicimos también la prueba de corrección de muestras por ese TTP prolongado. Las muestras no se corrigieron. Nos indicaba que algún anticuerpo tal vez estaba ahí presente. No tuvimos el resultado del anticoagulante lúpico, porque revisando algunos estudios, indican que pacientes pueden tener prolongación del TTP y pueden tener presencia de anticoagulante lúpico y que incluso puede asociarse con déficit de factor 12. Entonces, podría ser que este paciente fue eso lo que pasó, que tuvo esta complicación, y además de eso, su sepsis se sumó la infección por la bacteria gram negativa multiresistente que se encontró luego en los hemocultivos. Entonces, haciendo unas reflexiones de todo esto, no necesariamente del caso del paciente, que todavía tenemos un subregistro de pacientes a nivel país, a nivel institucional, el caso de paciente desconocido que nos llegó nada más por la pandemia. Todavía hay dificultades diagnósticas que nos falta superar, que nos falta mejorar. Desconocimiento todavía de las coagulopatías congénitas, y ahora nos viene más las coagulopatías adquiridas por la infección por COVID. Entonces tenemos más desafíos para aprender y para seguir también enseñando. Los riesgos de tener otras condiciones iguales que la población general. No pensar que el paciente hemofílico no va a tener otras complicaciones o no va a tener otras enfermedades. No hablemos solamente del COVID. Nuestros pacientes ahora viven más tiempo y tenemos ya pacientes con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia renal. Las personas con hemofilia pueden presentar una evolución variable igual que la población general. Entonces, también tenemos que seguir aprendiendo cómo se comporta el COVID en nuestros pacientes. Y aquí hablaba de alianzas estratégicas, por ejemplo, estas reuniones, estas conferencias para ayudar, para apoyarnos, la Federación Mundial, el CLAD, todas las personas que nos interesan, ayudar a los pacientes con hemofilia, seguir uniéndonos y seguir compartiendo y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente presentación, por compartirnos su experiencia. Desafortunadamente, vemos que era un paciente hemofílico leve que desafortunadamente pues tuvo un desenlace lamentable. Bueno, ahora los quiero dejar con mi tercer invitado, que es el señor César Garrido, quien muy amablemente nos ha ayudado a organizar este seminario. Él hace parte de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Hemofilia, y yo creo que su ponencia pues va a ser de mucho interés porque pues nos va a mostrar cuáles son los retos y las oportunidades para la hemofilia. Así es que bienvenido y muchas gracias nuevamente por todo su apoyo y colaboración. Muchas gracias, doctora Gloria, y muchas gracias al Grupo CLAD, donde ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes en San José de Costa Rica, y lo comuniqué en ese entonces. La Federación Mundial ratifica, y esto es una muestra más de que vamos a trabajar en conjunto, y ahora mucho más todavía, mucho más vamos a poder trabajar en conjunto. Bien, la perspectiva de lo que yo voy a hablar es una perspectiva que no necesariamente es de orden clínico. De hecho, yo no soy hematólogo, pero mi trabajo dentro de la Federación Mundial ve esto de una forma estratégica. Ya lo mencionaba, creo que la doctora Julia Soria, de que la hemofilia, además del COVID, yo lo pongo en otro contexto. La hemofilia existía, existe y va a existir después de que el COVID desaparezca, quién sabe cuándo. Lo que sí es realmente, por supuesto, así como ustedes tienen tantas incertidumbres, nosotros en el mundo del movimiento, de la parte estratégica, de lo que es la parte donde se mueve toda la acción, lo que en algunos sitios llaman el advocacy, en otros el lobby o el cabildeo, ha cambiado para todos. Lo que en junta directiva en la Federación Mundial habíamos decidido, conversado en marzo, más o menos, antes de que supiéramos todo esto padecer en toda América Latina, bueno, ya hoy no tiene vigencia. De hecho, tuvimos que hacer el Congreso Mundial de forma virtual, como lo pudieron ver muchos de ustedes, y donde se pudieron dar cuenta de bastante adelanto.
Cuando les digo de la incertidumbre, en cierta forma, en lo que es hemofilia, ya veníamos haciendo cambios importantes, ya se venían sucediendo cambios importantes, cambios que de alguna forma las líneas están marcadas en 3 aspectos. Uno es el aspecto, digamos, en lo económico, que por supuesto cobra mucha relevancia, y más aún cuando todos los sistemas de salud, obviamente, ustedes son testigos, se están revisando, están viendo a ver su eficiencia. No es solamente en el caso de Latinoamérica, sino a nivel mundial, para ver hasta qué punto tan efectivo es todo esto. No visualizamos mayores inversiones en el sentido de países que invertían 9% de su PIB, ahora van a invertir el doble o algo de eso. Lo que van es a buscar mayor eficiencia en sus inversiones. Y eso va a ser una competencia para no solo la hemofilia, pero por supuesto lo que están ustedes tratando es algo que debemos de adaptarnos a ese tipo de estrategia. Es decir, el aspecto económico va a ser un punto importante para poder acceder a alguna tipo de terapia o acceder a los medicamentos. Es dantesco, es patético, es duro, pero es una realidad. Es una realidad puesto que ya se venía viendo. Y eso va a implicar que ustedes, los médicos, los tratantes, junto con los líderes de las organizaciones de pacientes, tengan que diseñar unas estrategias más propositivas que demandantes. Habíamos venido demandando la atención de los ministerios de salud, de las autoridades de salud, de que el paciente tiene derechos de la salud, tiene derecho a la vida, tiene derechos humanos, pero ahora los derechos están sumamente claros y a la vez también han sido vulnerados. Lo que va a hacer falta es hacer proposiciones de costo-efectividad, costo-beneficio, trabajar mucho sobre lo que es evidencia científica, de manera que esto implica prepararse en ese aspecto. Ahora, en ese mismo aspecto, en ese mismo escenario de la parte económica, ya se venía viendo y ahora se está acentuando más, es una disminución en los precios de los medicamentos, de los concentrados, una disminución que en países, algunos de ustedes lo deben haber visto, les ofrecen los productos recombinantes a precio de los hemoderivados. Esto es fantástico, o sea, esto permite y quita la posible excusa de que no tengo tratamiento porque es muy costoso. Se estima los 8 o 9 grandes casas farmacéuticas, esos estudios económicos que se han hecho y las proyecciones, se estiman que del 2020 al 2026 el mercado va a crecer, perdón, el mercado va a crecer de una forma bastante fuerte en hemofilia y otros medicamentos para lo que son el Fombiveran o las enfermedades menos frecuentes de la coagulación. De manera que eso también nos pone a manejar esto en otro escenario donde la oferta y la demanda no están dentro o no han eximido el precio de lo que son los medicamentos. La experiencia que tenemos dentro de la Federación Mundial y ciertos reportes que hemos recibido, incluso ya de 2 casas con bastante reputación, cuando aparecen los innovadores, el mercado se amplía. No es que el innovador se queda y derrumba, más bien amplía el mercado. O sea que si bien los innovadores están viniendo hasta con las posibles noticias de la cura de la hemofilia, eso ha creado también la expectativa de un mercado más amplio. De manera que por ahí tenemos algunas realidades que ya están sucediendo y vienen sucediendo. Otro aspecto, vamos a decir, otra línea de acción, hablé de lo económico, ahora sería el alcance para la Federación Mundial en lo que es el tema de la mujer con hemofilia, lo que antes era una especie de barrera o de mal llamada, y era únicamente la mujer sangrante, la portadora sangrante. Ya se habla claramente y se determina la mujer con hemofilia. Entonces, un alcance que vamos a llegar a eso, al igual que profundizar mucho más en el diagnóstico y el tratamiento y la consideración de las personas con deficiencia de factor von Willebrand. Bueno, el tema de
de la nueva prevalencia. Eso nos pone en un reto importante. Si bien ustedes están, digamos, sobredemandados en la atención como hematólogos, no solo de hemofilia, sino quizás de otras patologías, ahora resulta que el reto es, vamos a tener que diagnosticar más, vamos a tener que considerar más, vamos a tener que diseñar estrategias para más pacientes. Según cifras de la CEPAL, en el año 2030 deberían haber alrededor de 100 millones de personas más en América Latina. Eso significa 10.000 personas con hemofilia adicionales a las que hoy tenemos. Esto es un reto impresionante porque nos pone, si bien estábamos hablando de que deberíamos haber en la actualidad aproximadamente 90.000 personas diagnosticadas con hemofilia, y apenas el 54% es lo que tenemos diagnosticado, entonces ahí yo creo que es parte de donde hay que enfilar las estrategias y la búsqueda de esas personas con hemofilia, ¿no? Y por último, otro, no menos importante, otra línea importante que vamos a tener que estar cubriendo y estratégica es buscar indicadores apropiados, ya solamente los indicadores que veníamos manejando sobre el número de personas diagnosticadas en un país en base a lo estimado, el número de factores comprados, adquiridos o usados en un país. Estos indicadores ya no van a ser tan contundentes y de hecho en algunos casos no va a poder ser algo que podamos hacer mediciones, de manera que venimos y hay que ubicarnos con la escogencia de unos indicadores más apropiados a las nuevas terapias y para poder medir el impacto de esto, por supuesto. Bueno, ya les podría haber compartido y durante el Congreso Mundial tuvimos la noticia, extendimos 5 años más de donación de productos por algunas casas farmacéuticas. Ya 2 casas farmacéuticas han manifestado su disposición y la experiencia con los 5 años previos es de que se van sumando otras, ¿no? Se van sumando alrededor. Lo único sí más exigentes en el uso, el manejo de estos medicamentos es obvio, el medir mucho más la acción, la efectividad, los resultados de estos medicamentos, pero eso hemos podido ver en países donde hacemos donaciones del programa de ayuda humanitaria, crecimiento y responsabilidad del gobierno como su contraparte, la autoridad de ese país, y un entusiasmo a los vecinos a que hagan lo mismo. De manera que eso es una herramienta que podemos tener con bastante importancia. Las mesas redondas con respecto a la terapia génica, ya hemos tenido 3 mesas redondas de terapia génica. Por supuesto, las presenciales tuvieron que hacerse, las presenciales fueron nada más al principio, ahora estamos haciéndola de forma virtual, obviamente, pero el tema de la terapia génica en el último congreso cobró muchísima atención, por supuesto, con responsabilidad, sin estar haciendo ofertas, digamos, que sean poco factibles. Hay quienes hablan de que a lo mejor en 3 años, en 5 años, ya podamos estar viendo esto de una forma más masiva. Ya hay alrededor de más de 4 casas con permiso de FDA manejando esto, de manera tal de que la perspectiva con respecto a este tipo de tratamiento nos da una enorme posibilidad. Otra de las fórmulas estratégicas que estamos manejando ahora con más vehemencia que antes es el control del dolor, el manejo del dolor, el registro del dolor. El paciente debería no tener dolor o tener menos dolor. Y eso significa, por supuesto, de alguna forma, menos sangramiento. De manera que los episodios de sangramiento, buscar que sea la reducción, que por cierto es uno de los indicadores más impactantes para poder medir la efectividad de alguna terapia o algún medicamento. Para manejar este tema de alguna forma más efectiva, desde el año 2015 brevemente, una iniciativa de los países de las Américas
conformamos lo que es la Coalición de las Américas, donde algunos de los que están actualmente en esta reunión nos han apoyado con asesoramiento, con su presencia, con sugerencias. Y en la actualidad somos 27 países, que son los mismos 27 países miembros de la Federación Mundial. Lo único es que la coalición busca hacer incidencias en políticas públicas. Y esto ha permitido de que se pueda hacer reuniones después de una experiencia recabada de varios talleres realizados, después de haber tenido contacto con autoridades regionales, como por ejemplo el caso de Comisca para la parte de Centroamérica, con la reunión con la OPS en Washington, y posteriormente fue posible que estas autoridades estuvieran presentes junto con parte de 70 personas asistentes entre médicos, pacientes, autoridades regionales, como les dije, directivas de la Federación Mundial y algunos directores, gerentes regionales de la Federación Mundial. Y pudimos disfrutar, digo disfrutar porque era el comienzo de una nueva línea estratégica, es el tener en un mismo salón la visión, el trabajo, los conocimientos, la recolección de datos por parte de los líderes de organizaciones, por parte de los médicos tratantes como ustedes, colegas de ustedes, por parte de estas autoridades, y se elaboró lo que podemos denominar el marco de referencia del trabajo de la hemofilia en las Américas. Y se firmó esta declaración donde 25 de los 27 países decidieron, vamos a hacer esto, para que no haya discusión, para que queden las reglas claras para todo el mundo, desde Canadá hasta Argentina, conservando y entendiendo las complicaciones económicas, las limitaciones, pero todos deberían estar enmarcados en mejorar la identificación y el diagnóstico de las personas con hemofilia y otros desórdenes de la coagulación, incrementar el acceso y los cuidados a esos tratamientos, a esas medicinas, y incrementar el acceso a terapia segura. Y por eso elaboramos una declaración, que es la Declaración de la Panamá, donde nos pusimos unas metas que por supuesto llegar a sus números implicó mucha discusión, puntos de vista, es difícil, es imposible, y hay una gran diferencia entre estas metas con las que se colocaron el European Hemophilia Consortium hace aproximadamente unos 8 o 9 años, y es que nosotros no nos planteamos 2 unidades per cápita, 3 unidades per cápita, 4, 5 o 6. Y la razón sencilla es que bajo el asesoramiento de varias universidades en orden de políticas públicas en salud, las autoridades de salud de Latinoamérica, si establecen unos límites conocidos, se enfrascan en ese número y no progresan. Por eso es que ustedes no van a ver aquí que si 1 unidad per cápita, 2, 3 o 4. Que se entiende que por supuesto ese número va significando una mejora. Pero brevemente nos establecimos unas metas para el 2023, donde el 54% actualmente que tenemos registrado, diagnosticado, deberíamos llegar al 75% de diagnosticado. La data en el COVID, ustedes lo han visto, ha sido esencial, ha sido la herramienta para poder tomar medidas. Es injusto que tengamos países en la región con un 36% de registro, cuando sí existen varios que están por encima del 100%. Con la nueva prevalencia han quedado en 95, 98, 80. Pero es esencial, o sea, es algo que no podemos detenernos a que si es muy difícil o es imposible. Y aquí, por supuesto, lo que es la parte de laboratorio, lo que es la parte de hacer todo el testeo, la identificación del paciente, es digamos que es la cabeza de playa por una estrategia castrense. De manera que ese objetivo que luce difícil es importante, pero Europa tiene el 74%. Entonces, por supuesto, ahí uno dice, ajá, pero ¿qué Europa es Europa? Pero es que tenemos el potencial y están todos ustedes en esta reunión y otros más que son capaces de eso. Lo que falta es la estrategia y hacerla en conjunto.
Luego para el 2023, por supuesto, tener, cosa que no teníamos antes, pero tener un observatorio sobre calidad de vida exactamente. Nos estamos basando en la experiencia del estudio PROF, donde es posible el poder hacer mediciones, entre otras tablas de mediciones sobre calidad de vida. Y esto hace contacto, o sea, afianza mucho con lo que hablaba antes de menos dolor, que el paciente manifieste menos dolor, porque ese dolor significa, obviamente, en muchos casos, significa sangramiento. Y el dolor es patético, no es lo mismo el sentir dolor y entonces resulta que me están poniendo, tengo profilaxis 2 o 3 veces por semana, pero sigo con dolor. O sea, por supuesto que no se está logrando entonces lo que el paciente quisiera. Lo de la atención integral, hay razones suficientes para pensar en la atención integral en Latinoamérica. He visitado países, no lo voy a decir por ánimo de no poner a nadie en desventaja, países donde el ingreso per cápita es bajo y en el hospital de adultos tiene un equipo de atención integral. Y ha sido la labor y el cariño y el empuje de un me propuso a ir haciendo el hospital. De verdad, en muy malas condiciones, pero tiene su clínica virtual de atención integral. Luego, ya lo vimos en el Congreso Mundial, la profilaxis ya no tiene discusión. O sea, aquella discusión que había de que solamente para niños, profilaxis secundaria, profilaxis primaria, cuando es adulto no tiene profilaxis, pero quedó en la Declaración de Panamá está plenamente establecido la profilaxis a criterio del hematólogo bajo cualquier condición, bajo cualquier edad. Y en el día del opening del Congreso de la Federación Mundial quedó más que respaldado por todos los integrantes. La profilaxis es para todo aquel que el hematólogo determine que debe ser sujeto a este tratamiento. Y por último, el tema con los que tienen inhibidores, por supuesto un enemigo importante en este caso. Existen terapias innovadoras, por supuesto, pero mientras no sea posible o no tengan la disponibilidad, bueno, las terapias de inmunotolerancia, las terapias que hemos venido usando, pero obviamente a ellos hay que garantizarle el tratamiento. De manera que esto lo que da son como los 5 objetivos claros sobre los que todos deberíamos estar trabajando y poder manejar esto de una forma conjunta. Les agradezco la atención y cualquier pregunta con mucho gusto a la orden. Bueno, muchísimas gracias por su información. Yo creo que ha sido muy clara y definitivamente sí quedamos como con muchos retos y muchas oportunidades para mejorar, en especial para conseguir el acceso en la atención de una manera muy integral y con todos los atributos de calidad que se merecen estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, ahora les quiero hacer una ya reflexión, digamos, para terminar y poder empezar nuestras preguntas. Darle la bienvenida al doctor Jesús Ardila Novoa. Es un especialista en Colombia, hemato-oncólogo pediatra, que lidera 2 centros de excelencia en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. Y yo quiero, doctor, que usted nos cuente, bueno, cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido los retos en esta época, en esta pandemia, para manejar sus pacientes en pediatría. Entonces, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, en Colombia pues hemos tenido retos y hemos tenido muchas ventajas, ¿sí? Vamos que nuestro país muy tempranamente declaró una cuarentena obligatoria y eso hizo que en general todo el sistema de salud tuviera un poco más de tiempo para prepararse, ¿sí? Y desde esa perspectiva, pues, tanto los programas de hemofilia, hospitalarios y ambulatorios hemos venido trabajando fuertemente para adaptarnos a esta nueva realidad. Esto ha hecho también que
que los pacientes, por supuesto, demanden más información acerca de medidas para prevención de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Y desde esa perspectiva, pues se han podido implementar muchas herramientas para la prevención de la infección. Y eso ha hecho que al día de hoy, pues en los 2 programas en los cuales participo, pues no tengamos todavía pacientes con infección por COVID-19, que pues es una noticia bastante alentadora para nosotros. Al mismo tiempo, hemos venido trabajando a través de todos estos años en crear grupos multidisciplinarios que no solamente estuvieran allí en el hospital, sino que pudieran llegar a la casa de los pacientes, ¿sí? Y desde esa perspectiva, pues Colombia es un país lleno de montañas, ¿sí? Y nuestros pacientes no pueden venir todas las veces con la regularidad que nosotros quisiéramos verlos en los controles, en los hospitales. Y por ese motivo se ha venido trabajando junto con el ministerio y con los programas de hemofilia ambulatorios y los programas de hemofilia hospitalarios para articularnos y además para permitir que los pacientes tengan este acceso al seguimiento, a la terapia, y desde eso Colombia viene trabajando en normatizar la telemedicina, ¿sí? Y desde allí pues llevábamos un proceso bastante adelantado y eso ha permitido que en el momento en que se declara la pandemia, pues el ministerio y los programas de hemofilia pudiéramos dar ese paso más rápidamente y pudiéramos tener los grupos multidisciplinarios en la casa de los pacientes con la tecnología actual, con el acceso a Zoom, con el acceso a Webex, con la llamada telefónica, con FaceTime, con todas las variedades posibles, pero por supuesto cumpliendo con los lineamientos que nos exige la normatividad que debemos cumplir en términos de hacer las preguntas de rigor, de tener un direccionamiento claro si eventualmente detectamos algún síntoma que nos haga pensar en SARS-CoV-2, COVID-19, pero además para tener la posibilidad de brindar la atención en hemofilia. Desde allí, pues, podemos convocar a todo el grupo, ortopedistas, terapeutas, trabajador social, psicología, hematología, enfermería. El grupo de enfermería, de terapias o incluso el grupo médico puede desplazarse a las casas de los pacientes para tratar de controlar, pues, eventualmente en los eventos de sangrado lo que necesitamos. Y desde esa perspectiva, pues, ha sido muy retadora para nosotros, pero nos ha dado, pues, grandes resultados y hemos podido avanzar en términos de ofrecerles a los pacientes la terapia adecuada. Por fortuna en nuestro país tenemos acceso a muchas terapias nuevas, a terapias innovadoras, como lo decía ahora César, el acceso a moléculas de vida media extendida, el acceso a otro tipo de moléculas en pacientes con inhibidores, como el emicizumab. Y desde esa perspectiva, pues tenemos unos pacientes que ya los tenemos en nuevas modalidades de terapia, pero además que los tenemos muy controlados para el momento en que llegó la pandemia y eso ha hecho que el requerimiento de ellos de ir a las instituciones hospitalarias pues sea realmente muy bajo y hemos podido trabajar de esta forma con ello y los pacientes se han mantenido en casa. Yo creo que eso está muy en relación con la baja tasa de infección que tenemos, especialmente en la población hemofílica. Otra parte que nos ha permitido también trabajar muy bien es que muchos de estos pacientes, y me atrevería a decir que más del 80% de nuestros pacientes, tienen alguna medición de farmacocinética y estos han ingresado en las plataformas de farmacocinética poblacional y eso hace que cuando hayan eventos de sangrado podamos guiarnos por la farmacocinética poblacional y si eventualmente el paciente no va bien, podamos orientarlo desde esta tecnología pues disponible para orientar nuestros tratamientos y no tener que hacer desplazar al paciente para nuevas mediciones de factores. Por supuesto, pues sí, tenemos el servicio de realización de inhibidores o si eventualmente estamos pensando que hay algo que se está saliendo de lo normal, pues tenemos que desplazarnos. Muchas veces los laboratorios van hasta las casas de los pacientes, toman las muestras, pero por supuesto hay ciertas localidades, ciertas latitudes de nuestro país en las que no podemos llegar. En esos casos, pues sí tenemos que hacer que vayan a nuestros hospitales, pero creo que eso es una minoría de los casos. Así pues, desde esta perspectiva, hemos logrado un balance bastante importante, al menos pues en la experiencia que tenemos con los 2 centros de tratamiento, y esto nos ha permitido tener pues ahora completando 3, 4 meses de estar en pandemia, pues realmente un balance bastante positivo y satisfacción tanto del grupo de pacientes como de nosotros como grupo multidisciplinario.
esta es la experiencia para compartir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctora Cecilia, podemos dar inicio a la sesión de preguntas. Yo creo que hay algunas que ustedes se habrán dado cuenta, se han ido respondiendo a través del chat. Exacto. Entonces... Bueno, me parece bien, sí, que demos paso a las preguntas. No sé, hay varias que han estado sobre la primera charla. No sé, Gloria, si tú querés leer alguna. Para la doctora Mariate, porque nos dice que tiene que ausentarse a otra reunión y la entendemos, pues queríamos preguntar si usted había tenido la experiencia de haber pues realizado o acercamiento de los niveles o haber hecho la farmacocinética a los pacientes, pues para evaluar, digamos, esta condición y evaluar, digamos, la condición del paciente con COVID y los niveles que podríamos esperar en la recuperación del factor. Doctora, ¿se encuentra aún con nosotros? Creo que tiene apagado el micrófono. Doctora Mariate, ¿nos escucha? Bueno. No nos También, de todas maneras, puede contestar algún otro experto sobre este tema o me parece que hay otras personas que podrían contestar pasamos también. a otra. Sí, lo que tú quieras, Gloria. Ok, pues desafortunadamente creo que la doctora ya se retiró. Entonces, no sé, doctor Ardila, usted nos puede contar, pues yo sé que no ha tenido, digamos, la experiencia como ya nos contó, gracias a que sus programas, digamos, en su programa no tienen pacientes en condición de hemofilia con este tipo de infección, pero no sé si nos podría hacer la recomendación frente a la importancia o no de la farmacocinética en este tipo de casos. ¿Puedes activar el micrófono? Vale, ahora sí, muchas gracias. Sí, hacía una pregunta, creo que esa pregunta que formulabas ahora la había escrito, y es que nos causa bastante curiosidad saber cómo se van a comportar los pacientes con infección por COVID-19 en términos de la medición del factor, ¿sí? Y si eventualmente estos pacientes que tienen una medición de farmacocinética en ese momento en que estén con la infección por SARS-CoV-19, va a servir para poder predecir el comportamiento pues del factor en su cuerpo. Entonces, pues sí, siempre tenemos esa inquietud y pues lo tenemos allí planteado dentro de los equipos. Seguramente en el momento en que se presenten casos, tendremos que hacer la evaluación para poder hacer una comparación. De pronto en algunos picos de la administración de los factores, a ver si sí hay una equivalencia, sí, y seguramente pues eso tendremos que compartirlo. Hasta el momento no hemos encontrado información que esté reportada alrededor de eso, en que haya una equivalencia en el comportamiento del factor, pero bueno, tendremos que ver cómo se comporta. Vale, muchas gracias, doctor. Doctora Julia, ahí nos hicieron unas preguntas que usted ya le respondió en el chat. ¿Usted tiene algún comentario adicional al respecto? Sí, me estaban preguntando sobre algunos exámenes que si se realizaron en el paciente que presenté. Sí, también otra de las posibilidades era pensar que la uremia esté produciendo una alteración de la función plaquetaria. Así es. Hubiésemos podido hacer una prueba de agregación plaquetaria, no contamos en el hospital. Como les decía, nos guiamos con el tromboelastograma y nos dio más para una
alteración en de hipocoagulabilidad, entonces nos guiamos por eso. También nos ayudamos con administración. Disculpa, ¿hay alguien? Y también nos ayudamos con la administración de ácido tranexámico cuando el paciente empezó a sangrar. También esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Pero aún así no logramos superar esa parte de coagulación y se sumó la sepsis del paciente, que se complicó más y alteró más esa coagulopatía. Ok. Vale, aquí una pregunta, doctora, que nos hace el doctor Agustín. A su paciente se le tuvo la oportunidad de realizar la dosificación de las heparinas de bajo peso molecular. Pues recibió enoxaparina, pero nosotros tampoco podemos ahí hacer el anti-10 activado, entonces tampoco pudimos ver si por ahí había alguna otra alteración, ¿no? Tenemos esa limitación, como decía, todavía tenemos algunas limitaciones en hacer exámenes. Pensando en que podría por ahí, por la heparina, estar sangrando también, no se pudo determinar el 10 activado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Acá en el chat nos escribe el doctor Andrea, nos dice que muy importantes los aportes que hace César, nos ayudan pues a conocer cuál es el contexto en el que nos encontramos inmersos aquí en las Américas. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios adicionales, pues yo le doy paso a la doctora Cecilia Guillermo para que haga el cierre del seminario, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su compañía, a todos mis invitados, muchas gracias por digamos, haber aceptado la invitación a este seminario. Gracias por presentar las experiencias con sus casos clínicos que de alguna manera nos enriquecen, bueno, nos enseñan y también podemos ver cuál es la situación en cada uno de sus países, en sus centros. Yo creo que pues con la explicación de César ya nos queda como una mentalidad y con unos claros retos también por afrontar, por estudiar, por evaluar. Y bueno, doctora Cecilia, la dejo para que nos dé el cierre a nuestro seminario. Sí. Antes de terminar, igual el doctor Ardilla ha levantado la mano, no sé si quiere decir algo más, porque estaba ahí muy correctamente con la mano levantada. No lo vi. Qué pena. Doctor. Vale, no, muchas gracias. Había una pregunta allí en el chat acerca de cuánto tiempo utilizar las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, en nuestros pacientes con cáncer que han salido infectados con COVID-19, los hemos utilizado, tenemos un estándar de utilizarlo por 10 días inicialmente y vamos evaluando cómo se va comportando la ferritina, cómo se va comportando el fibrinógeno. El fibrinógeno tiende a confundir un poco porque uno le da un valor al inicio mayor del que realmente tiene, entonces pudiera uno confundirse en trastornos de la coagulación pensando que las cosas van bien y de pronto no. El fibrinógeno allí está elevado en COVID-19 ya por otros motivos, pero realmente pues hay que estar allí haciendo seguimiento y eso le permitirá a uno, dependiendo de cómo vaya la evolución clínica, si prolonga un poco más la terapia, pero en un principio la recomendación son 10 días hasta ahora. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, les agradecemos a todos la presencia. La verdad que fue un seminario súper interesante y me parece que ha aportado muchísima información sobre este sobre esta enfermedad, sobre el manejo en COVID y realmente súper enriquecedor. Queremos recordarles, primero que nada, que todas las sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube del Grupo CLAT, así que las pueden revisar. A partir de mañana seguramente está este seminario y están todos los anteriores. Lo otro que queremos es recordarles nuevamente que el próximo seminario es el 30, con el que vamos a cerrar el ciclo de COVID y coagulopatía.
Vamos a continuar luego con seminarios quincenales a partir de agosto, tocando temas amplios y variados, de acuerdo también a lo que la propia... los propios miembros de Grupo CLAD nos sugieran como temas y queremos que participen numerosos miembros y sobre todo la gente más joven, de manera que se produzca una renovación natural de este grupo. Bueno, les queremos contar además lo que les decía, el próximo seminario va a estar como invitada especial la doctora Claire McClinton, todos ustedes la conocen, es la presidenta saliente de la IASTH, y nos va a hablar sobre obstetricia y COVID-19. Así que realmente pensamos que va a ser un cierre muy interesante, y les vuelvo a agradecer en nombre de todo el Grupo CLAD, los esperamos el jueves que viene. Un saludo especial de nuestro presidente, el doctor Raúl Izaguirre, que finalmente no pudo sumarse. Bueno, nos vemos. Bueno, un abrazo para todos. Feliz noche. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Vale. Chao, hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Hasta una Chao. próxima oportunidad.